E8. Modelo de designio del ente externo. En la primera parte se definió al designio demiúrgico como la esencia del ente para el pasú. Recordemos tal definición. Más aquí hay que observar que no decimos la esencia sino la verdad del ente. Esta distinción indica que la esencia del ente es el designio, en tanto que la relación es un correlato racional, la interpretación del designio o esquema, lo verdaderamente conocido y por lo tanto la verdad del ente. El designio es, pues, la esencia del ente externo, del ente situado en el mundo que ha sido objeto de la intuición sensible. En primer lugar, hay que calificar al descubrimiento del designio como una trascendencia del ente externo, quien de ese modo se sitúa más acá de la esfera sensorial. En efecto, mientras el arquetipo universal jamás puede ser visto fuera del ente, ni en el ente mismo, pues es absolutamente inmanente, el designio del ente está pronto a ser para el hombre, a trascender todas las barreras y revelarse en plenitud. En otras palabras, el designio pasa a ser un objeto interior. Tal objeto interior, luego de ser interpretado arquetípicamente por la segunda operación de la razón, es esquematizado e integrado en la estructura cultural como relación entre principios. La relación contiene un esquema sémico del ente, que constituye para todos los efectos microcósmicos la verdad del ente. Para facilitar la comprensión de modelo estructural, convenimos entonces en representar a la relación como un enlace cilíndrico entre nudos o principios. El conjunto de una relación y dos principios fue denominado así sistema simple, y su representación puede verse en la figura 13. En base al sistema simple de la figura 13, hemos desarrollado numerosos ejemplos, y de ellos hemos extraído muchas conclusiones fundamentales. Sin embargo, hay una pregunta obvia a la que no se ha respondido y que puede plantearse así. Si la relación del sistema simple de la figura 13 representa a la verdad del ente mediante un esquema sémico del designio o esencia del ente, ¿cómo está el designio en el marco de las pautas analógicas del modelo estructural? Más claramente, ¿cómo sería un designio analógico tal que su interpretación racional diese lugar al sistema simple de la figura 13? Respuesta. A esta respuesta hay que denominarla postulado esencial del modelo estructural. El postulado esencial dice: a una esfera óntica corresponde un enlace cilíndrico en la estructura cultural, a una serie de esferas concéntricas superpuestas de mayor-menor. Como esencia de un ente externo, corresponde un haz de planos rectangulares que se intersectan en el eje del enlace cilíndrico como verdad del ente en la estructura cultural. El modelo de designio, cuya interpretación racional corresponde al enlace cilíndrico de la figura 13, es, pues, un cuerpo compuesto. Lo integran una serie de esferas concéntricas, superpuestas de mayor a menor como las capas de una cebolla. El postulado esencial nos asegura que el enlace cilíndrico de la figura 13 consiste en un haz de planos axiales, cada uno de los cuales tiene un lado de largo igual a su extensión y un lado de ancho igual al diámetro de su extremo circular. Cada plano axial corresponde analógicamente a una esfera del modelo del designio, y cada uno de ellos intersecta en su mitad con todos los restantes planos, en una línea que pasa por el eje del enlace cilíndrico. Dicho eje es el punto más profundo del núcleo axial de connotación. En la figura 46 se ha simbolizado el postulado esencial para facilitar su comprensión. A la izquierda de la figura, en la región B del macrocosmos, comparar con figura 39, se ha representado el designio del ente externo como una esfera estratisforme. Bajo ella, con tres ejes cartesianos ortogonales no numerables, se indica que el ente designado está situado en el espacio analógico del macrocosmos. El tiempo trascendente, TT, la extensión del sentido, ES, y el logos demiúrgico, LD, son dimensiones análogas respectivamente. Tiempo trascendente, TT, tiempo inmanente, TI, y significado S del espacio analógico microcósmico que se ve a la derecha del dibujo. En la figura 39 es útil observar la analogía entre los planos temporales
micro y macrocósmicos. Se ve que el tiempo inmanente del microcosmos, tiempo de la conciencia del Pasú, es análogo al tiempo trascendente del macrocosmos, que es el tiempo de la conciencia del demiurgo. En cambio, el tiempo trascendente en el microcosmos es análogo a la extensión de sentido en el macrocosmos. Esta dimensión es una medida de la duración de un macroconcepto en la conciencia del demiurgo. Volviendo a la figura 46, comprobamos que la dimensión logos demiúrgico LD es análoga al significado S, ver figura 21, y que el modelo de designio se haya centrado sobre el eje que la representa. Esto quiere decir que el designio es una producción del logos demiúrgico, concepto que será explicado más adelante. Una flecha, titulada percepción, atraviesa la esfera sensorial y nos muestra el enlace cilíndrico de la estructura cultural, que equivale sémicamente al ente descubierto. Una esfera estratiforme, compuesta por una serie de esferas concéntricas, corresponde a un cilindro estratiforme, compuesto por un haz de planos axiales, tal como lo exige el postulado esencial. Disponemos ahora en concordancia con el modelo estructural empleado hasta aquí, de un modelo de designio, es decir, de un modelo de la esencia del ente. Nuestro objetivo será, desde luego, servirnos del modelo de designio para comprender el designio real. ¿Cómo? Respuesta: describiendo las correspondencias analógicas entre el modelo y el designio real, y empleando el modelo para visualizarlas. Comencemos por indagar en qué consiste el designio real. Respuesta: en principio conviene recordar lo que se dijo en la primera parte. La suprema importancia con que el demiurgo ha designado a los entes prevé que, a través de estos, el hombre acceda a la entraña de su plan. No se debe creer, desde luego, que el hombre solo conoce de los entes una mera apariencia, tal como pretende la ingenuidad racionalista de muchos pensadores. En realidad, cada designio es una parte de un plan que contiene, paradójicamente, a todo el plan. Es la voluntad del demiurgo que el hombre conozca y admire su plan. Como respuesta, podemos extraer de aquí que el designio consiste en un plan. Mas, ¿y en qué consiste tal plan? Respuesta: en una escala de fases formativas que va del demiurgo al ente. A cada una de las formas de la serie, la sabiduría hiperbórea las denomina matriz arquetípica. El plan del designio consiste así en una serie de matrices arquetípicas. Con más precisión, pues, nuestro objetivo será conocer la esencia del designio demiúrgico y la función del plan en el que éste consiste. Para cumplir con este fin, nada parece mejor que emplear el modelo del designio. Sin embargo, como veremos enseguida, no podemos iniciar ninguna explicación sin modificar previamente el modelo de designio. Ello se debe no a una falla, sino a la estricta correspondencia analógica que el modelo guarda con la esencia de todo designio real y que dificulta la comprensión directa e inmediata. Examinemos el problema. El designio real consiste de un plan cuyo proyecto consta de una escala de fases formativas, es decir, de una serie de matrices arquetípicas. Pues bien, en el modelo de designio, a cada matriz de la serie corresponde una esfera concéntrica. Luego sacaremos conclusiones sobre el porqué de semejante disposición formal. Por ahora, lo que nos debe interesar es notar que poca o ninguna observación podríamos hacer de una serie de esferas concéntricas, en donde la masa exterior contiene a todas las otras en su interior. Es por eso que, aunque la forma de esfera estratiforme es la que guarda equivalencia exacta con el designio real, vamos a convenir en otra representación como modelo de designio. Como lo ideal sería utilizar, pese a todo, la esfera estratiforme, lo que haremos será derivar de esta la forma más adecuada para facilitar la explicación. Tal como se muestra en la figura 47, y como su nombre lo indica, es el despliegue de las esferas interiores que componían la esfera estratiforme, sobre el eje logos demiúrgico que representa a la vox del demiurgo. Se han dispuesto en sucesión la totalidad del designio desplegado serie formativa de las esferas del modelo de designio. Queda así desplegado el plan en serie formativa o serie de fases formales.
Mas se debe recordar en todo momento que esta representación es solo un recurso didáctico y que el designio real es análogo a la esfera estratiforme de la figura 46. El designio real, en efecto, no presenta despliegue formal de ninguna clase, y por el contrario, la totalidad de su plan se encuentra contenido en la interioridad del ente, análogamente a las esferas concéntricas en el interior de la esfera estratiforme. E9. El ser para el hombre del ente externo. Con la ayuda del modelo de designio desplegado que hemos definido, vamos a explicar el designio real de los entes. Regresemos para ello a la figura 45 y al ejemplo de los 5 perros. Cada uno de tales perros posee como contenido de su ser en sí un núcleo indiscernible, donde el arquetipo perro subyace en su unidad absoluta. Sin embargo, visto los entes desde su exterioridad, el PASU no percibe el núcleo indiscernible y la unidad del arquetipo, sino la aparente pluralidad de su evolución óntica. Empero descubre lo específico de lo plural y afirma la participación de lo universal. Entes semejantes son perros. Es posible distinguir cualitativamente a los miembros de la especie y unirlos cuantitativamente. Son mamíferos, cuadrúpedos, ladran, etc. Son perros. Y aquí uno, allí otro, allá un tercero, acullá un cuarto, etc. Son 5 perros. En la figura 45 comprobamos que los 5 perros se hallan en distinto nivel evolutivo. 3 tienen segundo grado, otro ha progresado hasta el 4º grado, y el último, de más valor que los demás, se encuentra próximo a concretar la entelequia, en el enésimo grado del progreso evolutivo. Pero cualquiera sea el caso, idéntico progreso como los de segundo grado o distinta evolución como los de segundo, cuarto y n grados entre sí, siempre es posible distinguirlos como entes individuales. Aquí uno, allí otro, etc. Si todos son uno en el núcleo indiscernible, ¿cuál es el principio que hace posible su pluralidad, que nos permite señalar aquí uno, allí otro, etc.? Más claramente planteada. Si el carácter específico del arquetipo perro, presente en los entes, nos permite afirmar estos son perros, ¿cuál es el principio por el cual podemos señalar a este perro como algo único también, diferente de los demás miembros de su especie? Hay 5 perros, y señalamos a uno de ellos, este perro. ¿Por qué este y no otro? El arquetipo perro hace que este ente sea un perro. ¿Qué hace que este perro sea este y no otro? Respuesta: el principio de individuación. Los 5 perros son entes individuales, ver figura 45, porque además del arquetipo perro en cada uno de ellos, actúa el principio de individuación. Tal principio es una ley del demiurgo que expresa la suprafinalidad de los entes, su modo de existir individual destinado al descubrimiento humano. Veamos cómo formula la sabiduría hiperbórea el principio de individuación. En todo ente, además del término universal que subyace en el núcleo indiscernible de su ser en sí, existe un término particular, o ser para el hombre, cuya función es causar la existencia individual de los entes y revelar al hombre la esencia de tales existencias individuales. Cada ente ha sido designado por el demiurgo con un término particular, que lo ha de individualizar para el hombre. De allí que al término particular se lo conozca como designio demiúrgico del ente. Con respecto al designio, la sabiduría hiperbórea destaca la siguiente propiedad fundamental: a igualdad de especie, identidad de designio. Pero esta última propiedad nos plantea de inmediato un problema. Si los miembros de una especie, por ejemplo los 5 perros, han sido designados por el demiurgo con el mismo término particular, ¿cómo actúa, pues, el principio de individuación que nos permite señalar concretamente aquí este, allí ese, etc.? Respuesta: según vimos, el designio consiste en un plan cuyo proyecto es una serie de matrices arquetípicas. La respuesta es que el ente individual se conforma en base a solo una de las matrices arquetípicas de la serie formativa. Para hacerlo claro,
Notemos que cada uno de los 5 perros ha sido designado por el demiurgo con el mismo designio perro. Sin embargo, cada uno de ellos evoluciona conforme a una matriz arquetípica particular del plan, que los transforma en entes individuales. Por eso podemos señalarlos sin dudas, aquí este perro, allí ese, etc. Por supuesto que con la respuesta anterior no ha quedado aclarada, ni mucho menos, la noción del designio demiúrgico. Si el designio es el verdadero principio de individuación de los entes, no es por ello el único fundamento de la existencia. Por el contrario, al momento de su designación, los entes ya tienen un ser en sí, y con ello una naturaleza específica. Lo que determina el designio es la conformación individual de esta naturaleza específica. Por lo tanto, en el acto de existir, concurren en el ente 2 términos, el universal del arquetipo y el particular del designio, y solo podrá ser comprendido dicho acto si se considera estructuralmente la función simultánea de ambos términos. En principio, hay que afirmar que todo ente individual del universo ha sido designado particular por el demiurgo. Aunque esta idea puede parecer excesiva, no olvidemos que la conciencia del demiurgo está presente en todo punto del espacio cósmico, a través de los puntos indiscernibles, observando todo ente con el ojo de Abraxas. Igualmente, el aspecto logos del demiurgo designa todo ente con que se manifiesta cualquier arquetipo universal. Como ejemplo, se puede señalar que cada vez que el arquetipo perro se manifestó en uno de los 5 perros, en el primer grado del proceso evolutivo, el demiurgo lo nombró también con el designio perro, determinándolo como ente individual. El designio es la proposición sobre los entes que el demiurgo hace al hombre. Por eso, contrariamente al ser en sí, que está cerrado en sí mismo, inaccesible en la intimidad del núcleo indiscernible, el ser para el hombre, el designio, está pronto a revelarse, a salir fuera del ente y exhibir la propuesta esencial. Los designios, que son la vox del demiurgo en los entes, su palabra, al estar dirigidos hacia el hombre para revelarle las esencias, realizan un sermo, un diálogo entre el hombre y los entes, entre el pasú y su Dios, y la respuesta del hombre, su réplica, es la expresión del sentido, la proyección del signo significativo sobre el ente, sobre el demiurgo en el ente, sobre su Dios. Pero esta respuesta del pasú al sermo de Dios, la asignación del ente por la expresión postora de sentido, transforma el ente en objeto cultural, en miembro de una superestructura, en parte integrante de una cultura. Por eso la sabiduría hiperbórea afirma que la cultura surge de un acto dialéctico con la naturaleza, de un sermonis naturalis. Hemos de hacer aquí una aclaración semántica. Como veremos enseguida, el designio consiste para el pasú en el supuesto esencial del ente, pero este concepto no será comprendido correctamente si no aclaramos el significado del vocablo supuesto, pues en el lenguaje corriente el mismo ha adquirido un sentido peyorativo de falsedad o hipótesis. En efecto, en castellano, supuesto es un participio pasivo del verbo transitivo suponer, al que el diccionario so pena define como dar por sentada y considerar como existente una cosa. Fingir una cosa. Aquí se ve ya el sentido negativo, pero donde mejor podría apreciarse es en la acción de suponer, es decir, en la suposición. El diccionario so pena dice que la suposición es aquello que se supone o da por sentado, autoridad, distinción y talento, impostura o falsedad. Por último, el mismo diccionario afirma que supuesto es materia que no se expresa en la proposición, pero que sirve de fundamento a la verdad de ella, hipótesis, todo ser que es principio de sus actos. Para aclarar la confusión de significados, debemos acudir a las raíces latinas y señalar que el supuesto al que alude la sabiduría hiperbórea es el suppositum, del verbo transitivo supono, que significa poner debajo. En nuestro caso, el suppositum es el designio, supuesto en el ente por el demiurgo como aquella determinación ontológica esencial, que se une a la naturaleza del ente, es decir, a la determinación ontológica del arquetipo universal, para formalizar su individuación específica.
Es evidente que el suppositum del designio en el ente es un supuesto real, una condición esencial de la facticidad del ente, y no una mera hipótesis. Sin embargo, el vocablo siempre aparecerá sospechoso de irrealidad o falsedad por su connotación de suposición o supositio, es decir, de hipótesis nominal. Es imprescindible, pues, evitar la confusión, y como no queremos prescindir del concepto de suppositum, el camino inevitable parece ser la definición de un neologismo sinónimo, un vocablo que denote el antiguo significado de poner debajo, pero que no connote que tal hecho es una suposición. Quien reúne sin dudas esas propiedades es el término suppuesto, que emplearemos en adelante como sinónimo de suppositum. Pues bien, el designio ha sido propuesto por el demiurgo como ser para el hombre del ente, y con esa suprafinalidad lo subpone en el ente para que determine su existencia individual de acuerdo al principio de individuación. Pero el designio es una vox que consiste en una serie de matrices arquetípicas. Lo que efectivamente actúa en la conformación individual es una matriz arquetípica de la serie formativa. Esa única matriz activa es el supuesto esencial del ente. Las restantes matrices se denominan virtuales y son quienes determinan las formas accidentales del ente, es decir, las propiedades no esenciales, que podría obtener o perder durante su existencia. Sin embargo, en el designio propuesto en un ente subsisten tanto la matriz esencial, supuesta, como la totalidad de las matrices virtuales, que completan la serie formativa que va desde el demiurgo al ente. De allí la analogía que mantiene el designio con la esfera estratiforme según el postulado esencial. En el ente, en todo instante, subsisten la totalidad de las matrices arquetípicas que integran el designio, análogamente a como en la esfera estratiforme, en todo instante están presentes todas las esferas concéntricas de la serie. Ese ir desde el demiurgo al ente, con que calificamos a la serie de fases formales, indica que las matrices arquetípicas están en procesión verbal, vale decir, proceden del logos demiúrgico, que es quien las produce con su vox. La analogía de la procesión verbal de las matrices arquetípicas se conserva aún en el modelo de designio desplegado de la figura 47. En la serie formativa de esferas, distribuidas sucesivamente en un ente, o su tratma, que representa el verbo del demiurgo, su vocis designationis. De todas las matrices arquetípicas del designio que subsisten en el ente, solo una realiza el supuesto esencial que lo individualiza y a la vez lo convierte en ser para el hombre. ¿Qué significa esto? Llegaremos a la respuesta mediante un razonamiento. Ante todo, afirmemos lo ya explicado. Para que un ente individual exista como tal, deben concurrir dos términos. Uno universal, es el ser en sí, como se manifiesta el arquetipo universal. Otro particular, es el ser para el hombre, como se manifiesta el designio, la matriz esencial del designio. De estos dos términos, el universal otorga existencia natural e impulso evolutivo, y el particular, existencia individual específica. Desde luego que si la existencia misma del ente está causada por los dos términos a la vez, solo es posible separarlos con la razón, por medio del análisis. Pero este análisis, para no cometer los errores que hemos criticado en otro inciso, debe limitarse a una descripción estructural. Solo así, sin olvidar que la existencia óntica reconoce una doble determinación ontológica inseparable, podremos señalar y describir las propiedades de cada término por separado. Con estas condiciones podemos asegurar que el ser en sí del ente, el término universal, es quien le otorga existencia natural y quien lo impulsa a progresar evolutivamente en su existencia. El arquetipo actúa en el ente desde el ser en sí, como principio inmanente de su movimiento evolutivo, un movimiento en espiral, por el cual el ente progresa hacia la entelequia o finalidad. Ahora bien, una cosa que solo existiese sostenida por la actividad del ser en sí del arquetipo universal tendría subsistencia natural, pero no entidad específica. Por ejemplo, la actividad evolutiva del arquetipo perro de la figura 45.
En lo que únicamente a él respecta, solo conseguiría manifestarse en substancias de inequívoca naturaleza canina, pero carentes de entidad específica. No podríamos señalar entonces, aquí este perro, allí ese otro, etc. Para que los entes emerjan individualmente de lo natural, es necesario suponer una esencia específica. Y esa es la función de la matriz arquetípica esencial del designio. Es así que las 5 manifestaciones substanciales del arquetipo perro, todas de idéntica naturaleza, se transforman en entes individuales, en perros, individuo y especie, por estar supuesta la matriz esencial del designio perro, distinta en cada ente. Ciertamente la esencia determinada por la matriz esencial es la esencia real, la esencia que caracteriza al ente individual y no la esencia específica o quididad, es decir, la esencia contenida en la definición proposicional. La esencia específica es una generalización abstracta de las propiedades reales del ente individual, tomado en plural, es decir, es un concepto tajada de la estructura cultural. La esencia específica corresponde al carácter inmanente del arquetipo universal, aunque ello sea imposible de verificar por el pasú. La esencia de la matriz esencial, por el contrario, es quien realmente determina la existencia óntica y quien efectivamente trasciende lo óntico para revelar al hombre. Esta esencia del ente individual es puramente singular y por lo tanto es a priori de la especie y el género, que solo pueden determinarse a partir de la pluralidad, pero su aprioridad es fáctica, mientras que la posterioridad de la especie y el género es meramente ideal, un concepto de esencia específica, construido en base a propiedades percibidas en entes individuales concretos. Es el límite de la certidumbre racional que el viria despierto jamás se permitirá traspasar. E10. Estudio analógico de un ente concreto. Reconocemos, pues, 2 determinaciones ontológicas fundamentales en todo ente: el término universal y el término particular. Ambos términos determinan sendos modos de existir. El término universal causa la existencia natural del ente, en tanto que el término particular causa su existencia individual, la única que puede conocer directamente el pasú. La existencia natural solo puede ser inferida a partir de la intuición, lo específico en una pluralidad de entes. Podemos visualizar este proceso de doble determinación ontológica si nos referimos a un ejemplo específico y lo representamos gráficamente mediante el modelo de designio desplegado. Como ejemplo, tomaremos uno de los caballos de la figura 45 y como modelo de designio el desplegado de la figura 47. Llegamos así a la configuración que muestra la figura 48. Para entender esta figura hay que comenzar a examinarla por el arquetipo caballo, que se encuentra en la parte superior, en el espacio analógico correspondiente al plano arquetípico. En ese plano, tal como se indica en la figura 45, el arquetipo caballo es un ser universal, es decir, un ser absolutamente singular, pero dotado de una potencia formativa que le permite manifestar su entelequia potencial en una pluralidad de entes del plano material. La figura 48 exhibe uno de tales entes individuales, cuyo proceso evolutivo ha sido sorprendido en el momento que alcanza el grado enésimo del valor positivo. La trayectoria en espiral demuestra que el progreso del ente equino se efectuó de acuerdo con la ley de evolución de los procesos arquetípicos. Si el ente equino hubiese sido sorprendido en cualquier otro momento de su evolución, es decir, en cualquier otro punto de la espiral evolutiva, el caso sería análogo al representado en la figura 48, con la sola diferencia de su valor positivo medido en la escala gradual de momentos progresivos. Sin embargo, el desarrollo del ente equino, determinado por la fuerza del arquetipo caballo, no alcanza para hacer de éste un caballo individual, ese caballo. El impulso evolutivo del arquetipo caballo, su entelequia potencial manifestada en el plano material, todo lo que consigue es dotar a un átomo arquetípico, a un gravis de naturaleza equina, en su propia potencia formativa. Con otras palabras, el gravis, que no es estructurador de forma, pero que posee entidad material, recibe la determinación formal para su potencia de parte del arquetipo caballo.
Esta es la naturaleza equina del ente, el término universal, su ser en sí. La entelequia potencial del arquetipo caballo coincide en el núcleo indiscernible con la entelequia gravis, y desde allí, desde el ser en sí del ente equino, activa el proceso evolutivo. Pero la naturaleza equina del ente no hace de este un caballo individual, ese caballo. Es necesario para ello la concurrencia simultánea de una segunda determinación ontológica, un término particular que causa su individuación, un principio que haga de él caballo, ese caballo. Semejante principio no puede ser otra cosa más que un plan activo, vale decir, un plan capaz de convertir al ente equino en caballo individual, por el solo hecho de su subsistencia. Y esto es el designio caballo, un plan activo, porque es un plan vivo, un programa animado por el logos, por el verbo del demiurgo, perfectamente eficaz para formular la individualidad del ente equino, un plan que conforma a todo plan, que determina la existencia de ese caballo individual en relación lógica con todo otro caballo y con todo otro ente. Un plan que a la vez que determina la existencia individual del caballo, constituye un proyecto de su destino. El designio, en resumen, consiste en un plan activo, viviente, capaz y eficaz, para causar la individualidad del ente y programar su destino. En la figura 48, mediante el modelo del designio desplegado, podemos observar una representación analógica del efecto que el designio caballo causa en el ente equino. Sobre el eje LP, que expresa una dirección o intención del logos demiúrgico, se ha representado con esferas de diferente diámetro consecutivo el despliegue analógico del designio caballo. Cada esfera corresponde a una matriz arquetípica de la serie formativa, es decir, del plan activo, de acuerdo con el modelo expuesto en la figura 47. Lo primero que se advierte en la figura 48 es que el ente equino, que venía evolucionando en el plano material según una trayectoria espiriforme, consiste también en una de las matrices arquetípicas del designio caballo desplegado. Ello no es más que la expresión gráfica de la doble determinación ontológica del ente equino. La esfera señalada como caballo óntico, es decir, el caballo real, individual, ese caballo, es a la vez una de las matrices arquetípicas del designio, la matriz esencial, y un ente equino, que evoluciona progresando hacia la entelequia con movimiento espiriforme. Pero la forma del caballo óntico está determinada exclusivamente por la matriz esencial del designio, tal como muestra la figura, que por eso se denomina término particular o ser para el hombre. El término universal, el ser en sí del ente equino, es decir, la entelequia potencial del arquetipo caballo, subyacente en el núcleo indiscernible, no puede ser representada bajo ninguna forma. Su presencia en el caballo óntico solo ha de ser inferida por la espiral de la ley de evolución, lo que corresponde estrictamente con los hechos reales, puesto que tal espiral representa el proceso evolutivo del arquetipo caballo, es decir, al nexo que une en todo momento al arquetipo caballo, con su entelequia potencial, o ser en sí del ente equino. La comprensión de la figura 48 será más completa si notamos que el caballo óntico existe en un espacio analógico macrocósmico, formado por los ejes LD, ES y TT, semejante al que se definió en la figura 46. Es conveniente asimismo examinar este espacio analógico en relación con la figura 39, con respecto a la trayectoria espiriforme que desarrolla el ente equino en el plano material. Cabe advertir que la misma ocurre en el sentido del tiempo trascendente TT, lo que conforma el valor positivo del progreso temporal. El arquetipo caballo se actualiza constantemente a medida que el ente equino evoluciona. La ley de evolución consiste en un movimiento en espiral, con el que el proceso va conformando al ente hasta ajustarlo a la entelequia potencial. Y en ese devenir, que acontece en el tiempo trascendente, el ente equino va progresando, va ganando en valor tal como se comprueba en la escala de momentos progresivos, graduada a la izquierda de la figura. La noción de designio demiúrgico quedará bastante clara ahora,
Si profundizamos la descripción analógica de la figura 48, consideremos en primer lugar las matrices arquetípicas que integran la serie formativa del designio caballo. Solo una de ellas, la matriz esencial, determina la forma individual del caballo óntico, transforma al ente equino universal en ese caballo particular. ¿Qué ocurre entonces con las restantes matrices de la serie, es decir, con las matrices virtuales? Respuesta. Salvo la matriz esencial, que es permanentemente activa, las restantes matrices de la serie, las matrices virtuales, subsisten en el caballo óntico como posibilidades de determinación no esencial de la forma equina. Las matrices virtuales son, pues, las que determinan las propiedades accidentales del caballo óntico, aquello que puede agregarse o quitarse al mismo, sin que por ello deje de ser ese caballo. A la secuencia de matrices virtuales que se actualizan en algún momento, por pequeño que sea, del pasado, presente o futuro, de la vida de un mismo caballo y en un mismo espacio de significación macrocósmica, se lo denomina destino real del caballo óntico. Esta respuesta nos dice que toda propiedad accidental que altere la forma del caballo óntico, aun aquella modificación contingente que aparenta ser efecto del puro azar, oculta en realidad un origen determinado por las matrices virtuales. El accidente solo puede acaecer sobre la forma esencial, porque se halla fundamentado por la matriz virtual en acto. El accidente es el acto de la matriz virtual. Hay así, en cada ente individual, en cada caballo, una cierta aptitud para recibir o ceder propiedades no esenciales, una cierta capacidad para el cambio accidental, es decir, una predisposición para cumplir un destino. El ser en sí actúa desde la intimidad del ente equino, desde el núcleo indiscernible, impulsando un proceso evolutivo que apunta hacia la perfección entelequial, la matriz esencial del designio, del ser para el hombre, conforma al ente equino y le otorga individualidad concreta, haciendo factible la realidad de aquella perfección propuesta. Las matrices virtuales deciden, en relación con los restantes entes del macrocosmos, si la perfección entelequial será alcanzada o no, si la evolución del ente equino continuará hasta tal o cual grado, o si se detendrá y ocurrirá la disolución óntica, etc. Las matrices virtuales deciden, pues, la suerte de caballo óntico, su destino real. Sintetizando todo esto, el término universal del ente equino, su ser en sí, le otorga existencia natural e impulso evolutivo, en tanto que el término particular, el designio ser para el hombre, por la actividad de la matriz esencial supuesta, le asegura existencia individual específica, a esa existencia biontológica, natural y específica. Las matrices virtuales condicionan con un destino único. Por último, se puede completar el concepto del designio como serie formativa, recurriendo al modelo de designio definido en la figura 46. Según el postulado esencial del modelo estructural, si el ente externo consiste en una esfera estratiforme, su esquema en la estructura cultural consistirá en un enlace cilíndrico semejante al de las figuras 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 y 25. Dada su importancia como modelo, conviene aportar alguna precisión más sobre la esfera estratiforme. Vale destacar entonces la cualidad de que cada esfera, desde la más exterior o superficial hasta la más interior o central, se diferencia de su inmediata consecutiva, en que su radio es un punto menor. Esto se comprenderá fácilmente si establecemos la condición de que cada esfera concéntrica sea de espesor puntual y de que no existe espacio vacío en ellas. El radio de una esfera es la distancia que se mide entre el punto central, 0, y cualquiera de los puntos de la superficie interior o exterior. En el primer caso, la distancia se denomina radio interior. En el segundo caso, radio exterior. La diferencia entre la extensión o módulo de ambos radios es igual al espesor de la esfera, es decir, a la distancia entre dos puntos correspondientes de la superficie interior y exterior. Es claro que de acuerdo a la condición establecida de que cada esfera sea de espesor puntual, la distinción entre radio interior y radio exterior carece de sentido.
Conviene definir en cambio un radio único, tal que su punto extremo no central coincida con un punto de la superficie esférica, y como para cumplir con la segunda condición de que no exista espacio vacío entre ellas. Resulta evidente que los radios de las esferas consecutivas solo han de diferir en un punto de su longitud o módulo. Una situación semejante se ha ilustrado en la figura 49, donde los círculos representan a los puntos de dos esferas consecutivas y los arcos de circunferencia o segmentos de la sección de sus espesores. En ese caso, el radio de la esfera consecutiva interior es un punto menos extenso que el radio de la esfera mayor. Así dispuesta la esfera estratiforme, ¿qué nos dice el modelo de designio? Respuesta: que si cada esfera consecutiva difiere únicamente en un punto radial de su inmediata anterior o posterior, y si cada una de ellas corresponde analógicamente con una matriz arquetípica del designio real, entonces las matrices arquetípicas de la serie formativa han de diferir consecutivamente entre sí, en solo una cualidad, nota, rasgo, carácter, propiedad, etc. Con otras palabras, por ejemplo, una matriz difiere de la siguiente en una cualidad, y ésta, a su vez, difiere de la siguiente en otra cualidad distinta, y esta matriz luego difiere también de la que sigue en otra cualidad distinta de una de las dos anteriores, y así sucesivamente hasta completar la serie formativa con matrices arquetípicas referidas a la determinación de un mismo ente. Se comprende, pues, la enorme cantidad de matrices arquetípicas que han de estar contenidas en el designio de un ente, si las mismas han de contemplar un alto número de cualidades y sus combinaciones formales y estructurales. Se puede aplicar esta conclusión al ejemplo de la figura 48, es decir, al designio caballo. Si renunciamos previamente al empleo del modelo de designio desplegado y consideramos cómo realmente ocurre que en el ente quino, en su ser para el hombre, subsisten la totalidad de las matrices arquetípicas de la serie formativa. Siendo así, podemos afirmar que toda matriz caballo de la serie formativa del designio caballo difiere de cualquier otra matriz consecutiva en solo una cualidad. Cuando actúa el principio de individuación, una matriz arquetípica particular, única para ese caballo, conforma al ente quino, da término individual a su naturaleza y se activa como matriz esencial del caballo real. Es fácil inferir de aquí que las matrices consecutivas más cercanas, matrices virtuales del caballo, solo han de diferir muy levemente de la matriz esencial activa, en una cualidad o nota cada una. Una diferencia apreciable recién podría advertirse luego de tomar distancia formal con la matriz esencial, es decir, luego de situarse en un punto distante de la serie formativa, y de efectuar una comparación de la homología estructural con la matriz virtual allí observada. Finalmente, no hay que olvidar que tales diferencias cualitativas entre las matrices arquetípicas son las que determinan los accidentes y el destino del ente.